caminos del Señor y lo aceptamos, comienza un proceso de cambio, comienza un proceso en nuestra vida. Y en un momento dado, el Espíritu Santo te va a llevar hacia el llamado que Dios tiene para ti. Porque cada uno de nosotros tenemos un llamado. Cuando hablamos del llamado, es toda aquella tarea que Dios nos delega a nosotros o nos da a nosotros en el camino desde que nosotros aceptamos al Señor. En un momento dado, yo estuve hablando y les prediqué hace un tiempo atrás sobre el llamado para todos nosotros como creyentes. Nosotros entendemos y sabemos que cuando nosotros aceptamos al Señor, automáticamente hay un llamado para nosotros. El llamado de ir por las naciones, hacer discípulos, predicar su palabra, sanar enfermos. Ese es un llamado que cada cristiano y cada creyente tiene sobre su vida. Estamos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, como estuve predicando en pasado servicio. Estamos llamados a la santidad, estamos llamados a vivir como hijos de luz, estamos llamados a servir. Y ese es un llamado que cada creyente tiene. Pero cuando hablamos del llamado, de qué yo voy a hacer específicamente diferente tal vez a otras personas, es lo que yo te quiero hablar hoy. Porque, repito, si bien cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de predicar, de hablar de Jesús donde quiera que vayamos, de procurar la santidad, de procurar ser sal en medio para este mundo, de procurar ser la luz de este mundo, también hay un llamado para cada uno de nosotros, así como hay un llamado en mi vida de pastorear. Mi llamado no es únicamente ser pastor. El llamado de la pastora no es únicamente ser pastora, sino todo esto que yo he estado hablando. Tiene un llamado a la santidad, tiene un llamado a lo que es el sal, luz, a predicar su palabra, a sanar enfermos, a libertar cautivos. Ese es el llamado de todos. Pero cada uno de nosotros tenemos un llamado en específico. Y en mi caso personal, tengo el llamado pastoral. Un llamado que yo nunca pensé que iba a tener y que nunca deseé. Y lo he dicho muchas veces y lo sigo repitiendo para testimonio, porque yo jamás deseé ser pastor, nunca quise ser pastor. Yo tal vez me veía predicando su palabra, sí, tal vez me veía, compartiendo la palabra o enseñando, pero jamás me veía pastoreando, jamás, y pastora lo sabe, y algunos de ustedes tal vez lo saben también, porque siempre veía eso como mucha responsabilidad, y no es que le huya a la responsabilidad, pero humanamente hablando no era algo que me agradaba a mí, no era algo que me llamaba la atención. Yo decía, ser pastor, tú sabes todo lo que tienen que pasar los pastores, todos los procesos, todas las calumnias, los procesos difíciles que tienen que atravesar, de vivirse para la obra y que muchas veces desprecian. Estoy hablando en la carne, estoy hablando por el tiempo que yo he podido servirle al Señor y lo que he visto en Puerto Rico, acá, todo lo complicado y lo difícil que es pastorear. Y eso me llevaba a mí todo este tiempo hasta cierto punto ver el pastorado como algo que no era para mí. Sin embargo, miren dónde estoy hoy. Porque los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son distintos a lo que tal vez tú puedes estar pensando o imaginar. Muchas veces está relacionado con eso que siente tal vez tu corazón o ese anhelo que hay en ti, pero no necesariamente es así. En mi caso, yo en Puerto Rico, yo recuerdo que yo le hacía la pregunta al Señor: Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para ti? Yo sé que tengo que hablar de ti, yo sé que tengo que hacer esto, lo que dice tu palabra y lo que ya le he contado, pero siempre venía esa pregunta: tiene que haber algo que tú quieres que yo haga específicamente para ti, que no necesariamente Rubén va a estar haciendo, que no necesariamente tal vez Javier va a estar haciendo, que Héctor va a estar haciendo. Entonces yo quiero saber. Y el Señor simplemente me hacía entender que estaba relacionado con predicar su palabra, con hablar, enseñar, predicar su palabra. Y yo decía, pues tal vez el Señor me está llamando a evangelizar, tal vez un ministerio evangelístico, no sé. Yo pensaba que era eso. Hasta que llegué aquí a Carolina del Sur. Y acá el Señor me cambió todos los planes y me cambió todo el panorama. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios para nuestra vida siempre va a estar alineado para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Dios tiene un propósito para ti y para cada uno de nosotros, y no únicamente para nosotros los creyentes, sino que Dios también tiene un propósito para las personas que aún no le sirven a Dios. Y les voy a confirmar eso.
La palabra en el libro de Éxodo, capítulo 9, verso 16 dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios, Jehová, le dice a Faraón esto, que tenía un propósito con él, y era el que su nombre, el nombre de Jehová, sea anunciado en toda la tierra y que su poder sea manifestado y todo el mundo conociera del poder de Dios. Es decir, había un propósito también sobre la vida de Faraón, a pesar de que Faraón no creía en Dios o estaba en contra del pueblo de Israel. Y eso me confirma a mí que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, le sirvamos al Señor o no le sirvamos. Hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, el llamado, tu llamado siempre, absolutamente siempre, te va a llevar a ti a cumplir el propósito de Dios, porque como lo dijo usted, el llamado son todas esas tareas que Dios te da en el proceso desde que tú decides ser cristiano. Cuando tú das el paso de fe, desde ese momento el Señor comienza a darte unas tareas a la medida que tú vas caminando. Tú comienzas a entender qué tienes que hacer. Lees su palabra y entiendes que tienes que procurar la santidad. Lees su palabra y entiendes que has sido llamado a ser sal, a ser luz para este mundo. Entonces tú comienzas a recibir esa dirección, esas instrucciones en el medio del camino. Pero si el llamado que Dios tiene para mí me va a llevar al propósito, a alcanzar el propósito de Dios, entonces yo le tengo que explicar o definir qué es el propósito de Dios. Significa determinación firme para hacer algo, objetivo que se pretende alcanzar. Es decir, cuando hablamos del propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, es algo que Dios está determinado y está firme a hacer con nosotros. Ya desde la creación, desde antes de nosotros haber nacido, ya Dios tenía un propósito con cada uno de nosotros y era hacer algo determinadamente. Ya Él estaba decidido y decía: esto es lo que yo quiero hacer con Isareli, esto es lo que yo quiero hacer con Elizabeth, esto es lo que yo quiero hacer con Mari, esto es lo que yo quiero hacer con Isabela. Y entonces ya antes de la creación y la fundación del mundo, Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros y sabía que para el día de hoy íbamos a estar aquí. Entonces Dios tiene un objetivo, y cuando hablo de objetivo y de esos planes que Dios tiene para nosotros, eso es el propósito. Quiero que entiendan y tengan claro esto para que puedan entender el mensaje. El llamado es todas las instrucciones que Dios nos da en el proceso una vez le servimos, pero el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros no lo sabemos todavía en su totalidad, porque es algo que solamente Dios sabe. Y que tú lo vas a ir cumpliendo y vas a ir alcanzándolo a la medida que tú vas siendo obediente a lo que Él te ha llamado a hacer. ¿Me explico? En el proceso de que tú das, repito, es que quiero que te entiendan esto claro. Cuando aceptamos al Señor, automáticamente ese llamado comienza a redundar en nosotros, comienza a darnos unas instrucciones y nosotros comenzamos a aprender a cómo caminar, a cómo actuar y a qué hacer ante ciertas situaciones. Y entendemos qué tenemos que hacer como creyentes. ¿Por qué? Porque ya el llamado comienza a manifestarse sobre nuestras vidas. Ya hay un propósito de Dios para nosotros, pero el llamado comienza a manifestarse. El Señor comienza a dirigirte hacia el propósito. Y repito, si yo estoy aquí y esta es la meta es el propósito. Lo que Dios quiere para nosotros, Dios quiere algo para mí y quiere que yo llegue acá. O sea, yo comienzo a caminar hacia esa meta, comienzo a caminar. Y todo lo que se me presenta y todas las instrucciones que Dios me da en ese transcurso, desde que yo comienzo hasta que yo termine, es el llamado. Todas las instrucciones que el Señor nos da. Y entonces el propósito de Dios es eso que Dios está determinado a hacer contigo. Dios tiene también, como dijo, un propósito con las personas que no le sirven a Él. Como el ejemplo que les traje del faraón, donde el propósito de Dios con el faraón era mostrar su gloria. Que su gloria se mostrara y fuera conocido su nombre en todo Egipto. Y ese era el propósito de Dios con faraón. Dios tiene un propósito contigo y por eso Él te llama. Pero el llamado no es sencillo. El llamado requiere algo que es de lo que yo les quiero hablar a ustedes hoy, de los procesos. El llamado requiere unos procesos para nosotros poder alcanzar el propósito de Dios. Para nosotros, repito, poder alcanzar el propósito de Dios, requerimos caminar
Y en medio de ese caminar nos vamos a topar con unos procesos que son los que nos van a ayudar a nosotros a manifestar el llamado y alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, ahora les quiero hablar sobre el propósito. Yo les hablé del llamado, les hablé de lo que es el propósito y ahora les voy a hablar sobre el proceso. Si yo les fuera a definir lo que significa proceso, escuchen bien. Proceso es el procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Repito, es el conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Y también es la acción de ir hacia adelante. Yo no sé si usted me está entendiendo. Proceso es la acción de ir hacia adelante, no de ir hacia atrás, no de ir hacia el lado, sino proceso es la acción de tú moverte hacia adelante. Entonces, si nosotros ya dimos el paso de fe, le servimos al Señor y nosotros queremos ver el llamado y el propósito de Dios para nosotros, tenemos que pasar por procesos para nosotros poder movernos hacia adelante. Porque sin los procesos va a ser imposible que tú y yo nos movamos hacia adelante. Sin los procesos es imposible que nosotros manifestemos el llamado y alcancemos el propósito de Dios para nosotros. Los procesos en nuestra vida son estrictamente necesarios para cada uno de nosotros. Todo creyente necesita procesos, porque repito, los procesos te van a llevar del lugar en que estás hacia adelante. Son necesarios. Pero ¿qué problema con los procesos? Porque ¿a quién le gustan los procesos? A nadie le gustan los procesos. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sentir dolor. A nadie le gusta sentir que lo traicionan, que hablan mal de ti, que te engañan, que mienten a espaldas tuyas, que te apuñalan a tu espalda. Cuando tú le diste de comer a alguien o le diste la mano, te enteraste que a tu espalda comenzó a hablar mal de ti. ¿A quién le gusta pasar por esos procesos? A nadie. Pero todos estos procesos son necesarios para nosotros poder entender el llamado y alcanzar el propósito de Dios. Pero ¿cuál es mi llamado? ¿Te has preguntado eso? Yo me lo hice muchísimas veces y siempre en mis oraciones procuro decirle al Señor: Señor, ayúdame a mantenerme en tu llamado, ayúdame a mantenerme enfocado en lo que tú me has llamado a hacer. Porque si bien hoy me ven aquí al frente hablándoles y predicándoles y pastoreando, yo tuve que pasar por el proceso también. Para yo poder estar aquí, yo tuve un proceso de crecimiento y desarrollo que todavía sigo teniendo y lo seguiré teniendo hasta que Cristo venga o hasta que me llame a su presencia. Pero antes de yo llegar hasta donde estoy hoy, yo tuve que pasar por el proceso. Tuve que pasar por el proceso de formación de carácter, formación de mi liderazgo, formación de mi forma de hablar, de mi forma de expresar, que yo ahora lo puedo ver y lo puedo entender, pero al comienzo no entendía o pasaba por alto. Recuerdo cuando allá en Puerto Rico, en la iglesia donde yo me convertí, yo vi a las personas hablando y predicando, y cada vez que yo un predicador y decía: wow, yo quiero predicar como ese hombre, yo quiero ser así, yo recién convertido. Y en un momento dado le dije al Señor: Señor, yo quiero hacer algo para ti, yo no quiero quedarme aquí simplemente escuchar, yo quiero saber qué es lo que tú vas a hacer conmigo, yo quiero que tú hagas algo conmigo. Y desde ese momento el Señor tomó bien en serio esa oración. Y recuerdo que una vez llegué a la iglesia, yo recién convertido, y una señora me dice: joven, porque no sabe mi nombre, una señora mayor: joven, ¿tú crees que antes de que comience el servicio tú puedes tomar la parte para que ore, para que comience orando? Yo sentí que me echaron un balde de agua fría, porque yo jamás había agarrado un micrófono, yo jamás había estado frente a las personas, yo jamás había hecho una oración en público. Y se me acerca esa señora y me pide eso. Yo le dije que no. Yo le dije que no me sentía preparado. Porque todos somos así. Porque cuando
Estamos a solas, le pedimos al Señor, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero cuando el Señor toma en serio tu oración y comienza a moverse en la dirección de tus oraciones y a contestar esas oraciones, nos frizamos, nos paniqueamos, como decimos en Puerto Rico. Nos da ese frío, ese miedo, ese temor. Y eso fue lo que me pasó. Y yo recuerdo que le dije, no, para la próxima, porque es que no me siento preparado. Esas fueron mis palabras. Y la señora pues puso cara de pena, como que, qué pena que me diga eso. Y se fue. Pero yo te aseguro que desde que ella se fue, el espíritu que ya estaba habitando en mí, ya moraba en mí, comenzó a redarguirme y a decirme, pero tú no me estabas pidiendo que te diera parte, tú no me estabas pidiendo que te formara y que trabajara en lo que tú quieres, en el llamado que yo tengo para ti. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme. ¿Por qué le dijiste que no? Esa puerta la abrí yo para comenzar a trabajar en ti lo que quiero comenzar a hacer. Para yo poder comenzar a darte forma, tú tienes que ceder a lo que yo estoy haciendo. Las puertas que yo estoy abriendo, tú tienes que pasar. Porque de nada sirve que tú me pidas a mí que haga grandes cosas contigo, que te lleve de aquí a allá, si tú no estás dispuesto a caminar cuando yo te abro unas puertas o cuando yo te llamo a hacer algo. Tienes que comenzar a sacrificar tu carne. Tienes que morir a tu yo, a tus deseos, a tus temores. Y lo tuve bien claro. Y desde ahí yo le pedí perdón al Espíritu Santo y le dije, Espíritu Santo, te prometo que de ahora en adelante, cada vez que me pidan que haga algo, yo no voy a decir que no. Y así ha sido. Yo me determiné a que cada vez que el Señor me iba a abrir una puerta o me pedían hacer algo para Él, para Dios, yo iba a decir que sí a la medida en que yo pudiera. Y así fue. Yo dije, yo esa puerta que Dios me abrió, yo no la voy a volver a cerrar. Y desde entonces, cada vez que Dios me ha abierto una puerta o me ha dicho, quiero que hagas esto, aunque venga temor a mi vida, aunque me sienta impotente, incapaz, o que no soy apto para hacerlo, yo a pesar de eso, a pesar de mi humanidad, siempre le digo al Señor, Señor, guíame, aquí estoy, heme aquí. Y desde ahí fue que entonces el Señor comenzó a trabajar en mí. ¿Por qué? Porque yo se lo permití. Porque si yo hubiera permanecido en esa actitud de, no me siento preparado, ustedes no me estuvieran viendo aquí hoy. Y tal vez ustedes no estuvieran aquí hoy tampoco, escuchando. Y ahí comenzó un proceso, pero fue un proceso no solamente de temores, sino un proceso donde yo tuve que derramar lágrimas también. Un proceso donde yo también tuve que ser señalado, donde también tuve que ser despreciado, echado a un lado, donde tal vez yo he querido poner habilidades humanas para su gloria y para su obra, pero me he tenido que tocar con personas que rechazan eso y no lo aceptan. He pasado por procesos difíciles, he pasado por señalamientos, rechazos. Personas han hablado cosas que no son, pero he entendido que todo eso es parte del proceso por el cual yo tengo que ser sometido para yo poder manifestar el llamado que Dios tiene para mí y alcanzar el propósito que Dios ya marcó para mi vida. Cuando yo salí de Puerto Rico, que llegué acá, yo no sabía que yo iba a ser pastor. Yo no sabía que iba a ser pastor, pero yo siempre he tenido en mi mente desde que yo acepté al Señor es que quiero servirle a Dios. Quiero servirle a Dios. Yo no quiero ser un cristiano más. Yo no quiero ser un cristiano que viene los domingos a sentarse. Yo no quiero ser un cristiano que llega los domingos a decir aleluya, gloria a Dios, se va a su casa y sigue su vida normal, donde no se acuerda de ti para nada. Yo no quiero ser ese tipo de creyente. Yo quiero servirte. Yo quiero sentir que soy útil para ti. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, eso siempre seguía en mi mente, a pesar de que ya el Señor me había dado una forma, ya el Señor me había capacitado en unas áreas, ya el Señor me había procesado de ciertas maneras. Llegué acá, pero todavía faltaban unos procesos antes del llamado. Comenzamos, no voy a entrar en detalles, pero comenzamos a pasar como matrimonio, procesos que como matrimonio teníamos que pasar. No solamente en lo personal, sino también en cuanto a ministerialmente hablando. Tuvimos que pasar por momentos difíciles también. Tuvimos que tratar, nosotros sabemos lo que es tratar de darlo todo para Dios, poner sobre la mesa toda nuestra disposición y que eso sea rechazado. También sabemos lo que es que nos acepten y nos den oportunidades.
Pero en medio de cada una de esas cosas que les menciono y todo lo que hemos atravesado, fueron necesarios para que hoy esté aquí presente, para que hoy mi esposa y yo estemos aquí. Porque de lo contrario, no íbamos a poder ejercer el llamado que Dios tiene para nosotros como lo estamos haciendo. Tal vez, si no hubiéramos sido procesados antes del llamado, ya hubiéramos renunciado. Ya nos hubiéramos desanimado, nos hubiéramos quitado. ¿Por qué? Porque los procesos son necesarios porque nos fortalecen, nos preparan, nos dan firmeza en Él, para que cuando vengan los procesos y las situaciones difíciles, en el llamado, durante el llamado, no nos volvamos atrás, no nos dejemos caer, sino que permanezcamos firmes, porque es lo que nos va a llevar a alcanzar el propósito de Dios. Pero un tiempo atrás, antes de que yo recibiera directamente el llamado, yo pensaba que íbamos a hacer otras cosas, que el llamado, lo que Dios iba a hacer para mí, sea lo que sea evangelístico, sea misionero, sea pastoral, lo que sea, pero el pastorado nunca pasó por mi mente. Yo lo veía bien lejano, en 10 años, 15 años tal vez, yo me veía como que en el proceso todavía de niño, de bebé recién nacido en los caminos del Señor. Y en un momento dado el Señor me habla directamente a mí, porque cuando Dios tiene un llamado contigo, Él, específicamente Él, va a hablar contigo. Si estás esperando a recibir o a entender cuál es tu llamado y no lo has recibido todavía, tranquilo, no te desesperes, porque Él va a hablarte a ti directamente y te va a revelar y te va a decir qué es lo que tiene para tu vida. Y eso yo no lo entendí hasta que llegó el momento en que Dios me habló y me dijo: yo te quiero a ti pastoreando y te quiero aquí en Greenville, no te quiero en Puerto Rico. El pastorado, yo te tengo aquí para ser un pastor. Tú y tu esposa, tú y Sarelis van a pastorear, pero va a ser aquí en Greenville. Y me dijo un montón de cosas, y ahí fue mi llamado. Ahí fue cuando Dios tuvo un encuentro conmigo, o yo tuve un encuentro con Dios, donde Dios me reveló y me habló sobre el llamado específico que tenía para mi vida. Y lloré un montón, claro que sí. Luego de que me llamó y me hizo el llamado, comenzaron unos procesos. Yo te diría que dentro de nuestro matrimonio atravesamos el proceso más fuerte que hemos atravesado hasta ahora como matrimonio. Y en medio de ese proceso nos olvidamos de lo que Dios me había hablado a mí, del llamado que Dios tenía para mi vida, que tenía para nosotros como matrimonio. Nos olvidamos por completo, porque el proceso nos llevó a desconectarnos de cualquier otra cosa, sino que nos enfocamos en el proceso y lo que íbamos a hacer ante ese proceso, y se nos había olvidado el llamado. Y nos enfocamos en el proceso y comenzamos a movernos, a tomar decisiones que no estaban alineados con el llamado que Dios me había dado. Pero es entonces que el Señor me pone un alto y me dice: para. ¿Qué yo te había dicho a ti? ¿Qué fue lo que yo te dije a ti? Yo te quiero pastoreando aquí en Carolina del Sur y no en Puerto Rico. Y ahí fue como que me di con la pared. Espérate. Ahí mi esposo y yo nos sentamos, oramos, y después que ya estábamos desenfocados, nuevamente el Señor nos reenfocó y entendimos que las decisiones que estábamos tomando no eran las correctas, porque no nos iban a llevar al llamado que Dios tenía para nosotros. Y es entonces que entendimos nuevamente y nos recordamos, el Espíritu Santo trajo a memoria nuestra el llamado cuando me dijo a mí que era aquí en Carolina del Sur. Y es entonces que comenzamos a enfocarnos en el llamado. Y ese llamado, aún en ese momento dado cuando el Señor nos reenfocó, yo lo veía todavía distante, lejos. Pero cuando nosotros nos reenfocamos, fue entonces que comenzamos, en cuestión de semanas, a movernos y a caminar hacia el llamado que el Señor nos estaba llamando. Porque entendíamos que el llamado que Dios nos estaba dando y que ya me había mostrado y revelado a mí como cabeza, era ahora. Porque ya ella había en su corazón, tal vez, y ya sabía cuál era el llamado, que había un llamado pastoral. Pero yo no lo sentía, yo no lo anhelaba. Pero el Señor llegó a mí, a la cabeza del sacerdote del hogar, para darme las instrucciones específicas y dirigirme hacia dónde quería que yo fuera.
Porque Dios sabía que si Él no me hablaba, si Él no me cambiaba la perspectiva o mi óptica, yo jamás iba a pastorear, porque yo no quería pastorear. Porque yo jamás deseé pastorear. Pero cuando el Señor me habló, me reveló y me mostró el llamado, fue entonces que yo entendí, y mi sentir o mi perspectiva que tenía antes, el Señor le dio un giro de 180 grados. Y es entonces que comenzó el llamado en nosotros. Pero para que ese llamado fuera real, fuera a comenzarse a manifestar, era necesario pasar por unos procesos. Porque los procesos son los que nos van a dar fuerza en medio del llamado y en medio del caminar. Y yo te quiero confirmar que Dios siempre que te llama, te va a llamar directamente. Si todavía no sabes, repito, cuál es tu llamado, tranquilo, tarde o temprano el Señor te va a hablar. Sea a través de sueños, sea con voz audible, sea a través de un profeta que te dé una palabra, sea como sea, el Señor te va a hablar y te va a hablar específicamente sobre lo que Él quiere que tú hagas. Que tal vez ya tu corazón está ardiendo, alineado a ese llamado, pero todavía no sientes esa seguridad de que sea eso. El Espíritu Santo te va a hablar. Dios mismo te va a hablar y te va a confirmar para dejarte saber cuál es el llamado que Dios tiene para ti. Dios se le revela a Abraham y le da una palabra directa a él. Para que tú puedas entender y tener claro cuál es tu llamado, el Señor siempre te va a hablar y te va a decir: hijo, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Esto es lo que yo tengo para ti. Quiero que te dirijas hacia esta dirección. Quiero que comiences con un pastorado. Quiero que comiences a evangelizar. Quiero que comiences a levantar un ministerio evangelístico. Quiero que comiences a enseñar de mi palabra. Lo que sea. Pero el Señor te va a hablar así como le habló a Abraham. Abraham se encontraba en su ciudad con su familia cómodo. Pero el Señor se le reveló y le habló y le dio instrucciones específicas. Y en el proceso de que él aceptó, Dios le habló y él comenzó a moverse en la dirección que Dios le había dado. Ya Dios lo había procesado antes de, pero cuando Dios le dio el llamado, al Abraham comenzar a caminar en dirección de ese llamado, comenzó también un proceso en la vida de Abraham. Porque Abraham no era perfecto. El Abraham que aceptó el llamado hasta que él falleció fue uno totalmente diferente. Porque fue un Abraham que fue procesado. Y Dios se le revela a Moisés, así como se le reveló a Abraham. Le fue directamente, se le presentó a través de una zarza, un árbol, un arbusto, como lo quieran ver. Se comenzó a quemar y él veía que estaba encendido en fuego. Pero aún, a pesar de que estaba encendido en fuego, esa zarza no se consumía, no se quemaba. Luego que Dios captó la atención de Moisés, le habló sobre el llamado. Dios siempre te va a hablar a ti directamente sobre el llamado que tiene para tu vida. Abraham lo comenzó a procesar luego que le dio el llamado, pero a Moisés lo procesa antes de ser llamado. ¿Y por qué lo procesa antes de ser llamado? Antes de este momento en que Dios lo llamó, Moisés creció en un palacio, se preparó, estudió en Egipto, humanamente hablando, se preparó en los mejores colegios, los mejores maestros estuvieron para Moisés. Y ya había alcanzado una madurez. Y luego que ya está preparado y ya conoce el idioma egipcio y conoce las tradiciones y todo eso, lo comienza a procesar de una manera diferente, enviándolo al desierto a pastorear ovejas con su suegro Jetro. A pesar de que humanamente hablando ya estaba preparado y había estudiado en las mejores universidades, con los mejores maestros, con la mejor familia, porque era parte de la familia de Faraón, era criado con esa familia, el Señor lo saca de ese palacio para llevarlo al desierto. Porque para Dios poder capacitar, preparar a Moisés, tenía que procesarlo, tenía que llevarlo al desierto, tenía que comenzar a desintoxicarlo de una... Y luego que el Señor lo llevó al desierto y comenzó a pastorear y estuvo envuelto pastoreando con Jetro, ahí entonces es que viene el llamado, porque ya Dios lo procesó.
Dios lo envió al desierto para procesarlo y ya había culminado el proceso o el examen de desierto, donde ya Moisés había pasado satisfactoriamente ese examen. Y es entonces que Dios le dice: ok, ya Moisés está preparado, ya pasó el grado, ahora le voy a mostrar el llamado y le voy a hablar. Y es entonces que Dios se le presenta a Moisés y le habla sobre su llamado. Y ahí comienza a hablar y Moisés entiende y obedece. Crece en el palacio, se procesa en el desierto. Porque Jehová necesitaba desarrollar en Moisés una confianza para que cuando estuviera en el desierto con el pueblo, luego de haberlo sacado de Egipto, él entendiera que en todo tiempo Dios iba a ser su proveedor, que Dios iba a suplir cada necesidad. Y así fue por 40 años. Siempre por 40 años no se tuvieron que preocupar por buscar qué comer, porque el Señor siempre le enviaba maná del cielo para que tuvieran comida. Nunca le faltó nada. Nunca, absolutamente le faltó nada, porque cuando Dios llama, Dios va a respaldar y Dios va a proveer. Así que nosotros no tenemos por qué preocuparnos cuando Dios nos hace un llamado. Yo entendí cuando Dios me habló de un llamado pastoral, yo ya tenía claro en ese momento dado que si Él me estaba llamando, Él me iba a proveer, Él me iba a respaldar, y que yo tal vez no iba a tener que hacer muchas cosas por mi fuerza, porque ya yo entendía que se trataba por las fuerzas de Dios, porque ya Dios me había procesado. Ya había pasado un sinnúmero de años donde yo aprendí a amar a Dios. Yo aprendí a conocer a Dios en provisión. Ya yo sabía lo que era depender completamente de Él cuando no había dinero. Porque como matrimonio también tuvimos que pasar momentos difíciles. Pero fueron momentos difíciles, procesos difíciles, que fueron los que nos ayudaron a entender y a depender aún más de Dios. Para yo poder hablarle de un Dios que suple y provee, yo primero tuve que pasar por el proceso de sentirme que no tenía nada, que no tenía dinero, para entonces entender que Dios era el que era mi proveedor. Que no se trataba por mis fuerzas o por lo que yo podía hacer, sino que cuando mi confianza está puesta en Dios, Dios siempre se va a encargar de suplir lo que yo necesito, lo que mi casa necesita. Dios tuvo que revelarle a José su futuro, para que los procesos que se avecinaban o que estaban ya por venir no lo desenfocaran de lo que Dios tenía para su vida. Por eso Dios le tuvo que revelar antes a José, para que en medio de los procesos, cuando viniera la tormenta, cuando vinieran sus hermanos a venderlos, a tirarlo en una cisterna, para que cuando sus hermanos lo vendieran a unos mercaderes como un esclavo, y después estos esclavos cogieron a José y lo vendieron a su vez a un egipcio, a Potifar. Luego llegó a la casa de Potifar ya siendo vendido como esclavo. La esposa de Potifar se enamora de José y lo acusa de que José la quería violar, cuando no fue así. A pesar de que pasó por todos estos procesos difíciles, se mantuvo enfocado, porque ya Dios le había revelado, ya Dios le había hablado sobre su llamado, sobre lo que iba a hacer con él. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Dios tiene que mostrarnos en unas ocasiones algo que va a hacer con nosotros, para que cuando vengan los procesos o la tormenta, no nos olvidemos y no nos desenfoquemos de lo que ya Dios nos había dicho. Porque las tormentas, cuando nosotros no estamos enfocados en algo en específico, fácilmente perdimos el norte, fácilmente nos desenfocamos, porque las tormentas causan eso en nosotros, porque no estamos acostumbrados a las tormentas. Y las tormentas nos desenfocan. Pero cuando Dios ya ha hablado sobre tu vida y te ha hablado sobre lo que quiere hacer, tú, a pesar de que vengan las tormentas, tú vas a mantener tu enfoque y sabes cuál es tu norte. Y aunque venga una tormenta, tú sabes hacia dónde enfocarte, porque ya Dios te había hablado. Es que el proceso en nuestras vidas es necesario para nosotros poder ejercer el llamado. Antes de preguntarte cuál es tu llamado, asegúrate de enfrentar tus procesos. Asegúrate de no huir de tus procesos, porque cuando nosotros huimos de los procesos por los cuales Dios nos quiere someter, estamos huyendo del llamado que Dios tiene para nosotros. Y si huyes de los procesos difíciles, tarde o temprano, yo te aseguro que ese proceso va a volver a tocar tu puerta, para que tú entiendas que tienes que pasar el examen, tienes que pasar el proceso.
Es como un examen en la escuela. Para tú poder pasar a otro grado o seguir al próximo nivel, tú tienes que pasar los exámenes y tomar las pruebas. Si no pasas las pruebas, tienes que repetir y repetir. Y la prueba seguirá tocando tu puerta. Y la prueba continuará. Y la prueba seguirá. Y vendrá la prueba porque no has podido superarla. Tienes que enfrentar la prueba, hacerle frente y enfrentarla, porque la prueba, aunque sea difícil, aunque sea dolorosa, aunque sientas que te va a dar vergüenza, Dios te va entonces a promocionar de ese grado al siguiente. Y ya pasaste la prueba y no vas a tener que repetirla de nuevo. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo pasarla. Y si viene, no va a ser problema para ti porque ya sabes cómo atravesarla, ya sabes cómo enfrentarla, ya sabes qué actitud tomar ante ese proceso porque ya la pasaste anteriormente. Y eso es lo que Dios quiere hacernos entender a nosotros con el llamado. Los productos tienen que ser procesados. Todos los productos tienen que ser procesados para nosotros poder disfrutar de ellos. En una farmacéutica, para nosotros poder hoy en día ingerir algún medicamento, ese medicamento tiene que ser procesado primeramente en una fábrica. Y antes de la fábrica en un laboratorio. Y se tiene que hacer una serie de estudios para poder entender que eso está preparado y la calidad de ese producto es adecuado para hacer lo que se supone que haga. Los procesos son necesarios para cada producto. Y nosotros somos producto de su creación. Nosotros somos producto de la creación de Dios. Y si la creación tiene que ser procesada, ¿cuánto más no nosotros? Y quiero llevarte a Génesis, el primer libro, el primer capítulo. El principio dice: en el principio creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. El verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y repito lo que dice este versículo: la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ahí comenzó Dios a ordenar la tierra, comenzó a ordenar la creación y a desarrollar y a trabajar con lo que es la creación. Ahí comenzó a hacer la luz, las aguas, la expansión de las aguas, el cielo, la tierra, los árboles, las plantas, los animales marinos, los animales terrestres y finalmente los humanos. Pero yo quiero ir al verso 11 del libro primero de Génesis. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Nosotros, es imposible que ejerzamos nuestro llamado si no somos procesados. La tierra, en medio de la creación, Dios ya tenía la creación, ya había separado los cielos y la tierra, ya había creado los árboles y las plantas. Pero aquí en el verso 11, Dios le dice a los árboles y las plantas que produzcan. Pero antes de que produjeran frutos, la tierra tuvo que pasar por un proceso. Donde al principio en el verso 2 dice que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. No había un orden. Porque eso es lo que pasa con nosotros cuando no estamos en Cristo. Nuestra vida no está ordenada, hay un desorden en nuestra vida. Aunque no lo podamos entender así, pero hay un desorden en nuestra vida cuando llegamos al Señor. Cuando llegamos a Él es que comienza un proceso de organizar todo, de organizar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras capacidades, nuestra forma de proyectarnos, de hablar, de pensar. Comienza a ordenar unas cosas en nuestra vida. Así como Dios hizo con la creación. Y es bien interesante que para que los árboles pudieran dar frutos, y antes de que Dios diera la orden de que los árboles dieran frutos, Dios tuvo que organizar todo. Dios tuvo que procesar la tierra para que pudieran los árboles dar frutos. Porque el proceso es necesario para producir frutos. Porque sin procesos es imposible que nosotros demos frutos. Es imposible que demos fruto. Podemos ver dones nosotros sin pasar necesariamente por procesos, pero jamás vamos a ver frutos en nosotros si no permitimos el proceso. Y repito, los procesos duelen.
dolorosos. Pero si tú quieres ver frutos en tu vida, tienes que pasar por procesos. Déjame decirte, el hecho de que tú hables lenguas, el hecho de que tú tal vez hayas recibido un don, no significa que tú has sido procesado. El don simplemente es un regalo que Dios te da. Pero eso no significa que tú estás capacitado para ejercer algo. Porque para tú poder hablar de frutos, primero tienes que ser procesado. Y la palabra Jesús, hablándole a los fariseos, le dijo: por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. Y entonces nosotros tenemos que entender que nuestra prioridad no deben ser los dones, sino que deben ser los frutos. Todo proceso es necesario, porque los procesos van a llevar a que tú saques el fruto que tienes que dar. Y es entonces que vas a comenzar a ver manifestarse el llamado en tu vida. Pero sin procesos es imposible tú abrazar el llamado que Dios tiene para ti. Es imposible llegar de un lado a otro sin tú pasar por un proceso. Tienes que ser procesado. El proceso va a asegurar en tu vida un buen fruto, y los frutos son los que van a determinar la calidad del árbol. Por sus frutos los conoceréis. David enfrentó a Goliat y lo derribó. Acabó con él cuando nadie había podido acabar con él. Pero antes de que David pudiera derrotar a Goliat, tuvo que enfrentar a leones y osos. Y esos leones y osos fueron los que lo prepararon y lo fueron procesando a David para que cuando enfrentara a Goliat pudiera derribarlo y pudiera ser victorioso. Porque los procesos son necesarios para poder alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. El barco, antes de comenzar a atravesar o cruzar los mares, era necesario que estuviera en tierra para poder ser construido, porque requería un proceso. Los aviones, antes de poder volar, es necesario que estén en el suelo, porque los aviones, para poder verlos allá arriba, primero tienen que estar en tierra. El oro tiene que ser procesado con fuego. El carbón, para poder ser diamante, tiene que pasar por procesos. Los procesos son necesarios para nosotros poder alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, no quiero que hoy te vayas de aquí con la misma pregunta de cuál es mi llamado. Tranquilo, tu llamado el Señor te lo va a revelar y te va a hablar. Yo quiero que de aquí tú salgas hoy entendiendo que tú tienes que enfrentar cada proceso que tú atravieses, cada proceso que se te enfrente o se te ponga enfrente. Yo quiero que tú salgas de aquí hoy entendiendo que tú tienes que enfrentar con la frente, con toda la frente en alto y con todo el valor, todos esos procesos que vengan o se quieren atravesar. Porque esos procesos son los que te van a llevar a ti a alcanzar el propósito y a manifestar el llamado. Si han pasado 50 años, 100 años, y ya tienes 99 años y todavía no sabes cuál es tu llamado, creo que es tiempo de enfocar y organizar cosas en tu vida. Porque Dios tiene un llamado para todos, pero no todos están dispuestos a ejercer el llamado.